주님께 찬양해 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자 오라 우리가 주께 찬양 드리며 주님께 찬양해 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자 여호와라는 이름을 위해
예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 만석 향해 즐거이 부르리자. Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra. Un día muy hermoso, ¿no? Que Dios nos permite para poder compartir con los siervos. Realmente tanto esperábamos este día, ¿no? Y así también podemos escuchar. Pedimos, ¿no?, a los hermanos que puedan pasar para escuchar y así de esta manera podemos avanzar. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 449.
Himno 449. Junto a ti, mi buen Señor. Te preciso, mi Señor, te reclama el corazón. Ven y muéstrame tu amor, quiero ser yo también bendición. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador. Día en día guíame, óyeme, buen Señor, óyeme. Yo soy débil, mi Señor, dame fortaleza hoy, pues seguro yo estaré si tú vas junto a mi Salvador. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador. Día en día guíame, óyeme, buen Señor, óyeme. Habla claro, mi Señor, quiero oír tu dulce voz y saber quién eres tú. Háblame, lléname, tómame. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador. Día en día guíame, óyeme, buen Señor. Sí, realmente su palabra es tan hermosa, ¿no? En el coro decía, ¿no? Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador. Día en día, guíame, óyeme, buen Señor, óyeme. Su palabra dice, ¿no? Dios no oye a los pecadores, pero sí escucha, ¿no? A sus hijos, porque sus hijos están cerca de su corazón, porque nosotros clamamos y Él dará, ¿no? Cualquier situación o dificultad que tengamos, Él la suplirá, confiados en que Él va a trabajar y Él va a avanzar, ¿no? Así debemos avanzar, ¿no? Conforme al Señor. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 156. Himno 156. Siempre amanece. Siempre amanece como al principio, aves que cantan siempre se ven, todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba como al principio.
creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya la aurora, suyo es el día, todo perfecto, Dios lo creó. Una alabanza siempre le vemos cada mañana al Creador. Siempre amanece como al principio, aves que cantan siempre se ven, todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Amén, ¿no? Sí. Dios cada día nos permite un día más para poder escuchar su palabra, para estar junto con Él, ¿no? Para admirar su grandeza. Desde el amanecer hasta el anochecer nos muestra su amor. Podemos, ¿no?, seguir avanzando conforme a su palabra y realmente unidos el corazón junto con Jesucristo avanzar, ¿no? Él nos guía y Él nos lleva, ¿no?, por sendas hermosas, ¿no? Siempre escuchemos esa palabra. Dios va a trabajar, Dios va a hacer. Eso es muy importante para nuestras vidas, ¿no? Pedimos a los hermanos, ¿no?, los que están puedan acomodarse en los asientos de adelante para poder escuchar mejor la prédica. Así también los que vayan llegando se van a ir acomodando en los asientos de atrás. Pero es mejor, ¿no?, sentarnos adelante para así estar cerca del siervo y escuchar la palabra. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 217. Himno 217. Corazones siempre alegres. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. En su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos vieran desmayados en nuestra debilidad,
con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara en su poder. Es su brazo poderoso que nos quiere defender. Así estemos pasando por cualquier situación o dificultad o enfermedad, siempre Él acude a nuestro llamado, porque Él es nuestro Padre, ¿no? Y así como un padre se preocupa por sus hijos, Él con cuánta razón más a sus hijos amados, porque Él ve en nosotros la sangre de Jesucristo, ve la sangre de su Hijo amado, el cual murió por nosotros en la cruz para darnos la salvación, ¿no? Por esta manera y por esta razón podemos decir, ¿no?, que somos justos, santos y perfectos, solamente por la sangre de Jesucristo, la cual derramó en la cruz. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 230. Himno 230, grande es tu felicidad, tu fidelidad, perdón. Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendré. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estrellas del año también, une su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu
fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Su fidelidad es realmente hermosa, ¿no? Él es fiel con nosotros, ¿no? Solamente debemos reconocer y agradecer que Él nos ha dado la vida eterna, ¿no?, mediante su Hijo Jesucristo. Así también saludamos, ¿no?, a Radio Jerusalén, los que están escuchando también mediante YouTube, Facebook y las diferentes redes sociales, ¿no? Realmente tenemos esa bendición por la cual Dios nos permite escuchar la palabra y podamos invitar, ¿no?, a otras personas para que también escuchen la palabra del Señor. También así les pedimos, ¿no?, a los hermanos que los que van llegando puedan acomodarse en los asientos de adelante y también puedan apagar sus celulares para poder escuchar mucho mejor la prédica, ¿no? Y si alguna necesidad o algo tenemos que hacer ahora, ¿no?, podamos hacerlo para no interrumpir, ¿no?, para poder escuchar con atención lo que el siervo nos dice. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 511. Himno 511. Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas ya quitó y la entrada Él me dio. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así.
Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Una alabanza muy hermosa, ¿no? Especialmente los niños la cantamos. ¿Cuántos somos niños aquí? Amén, ¿no? Porque dice, ¿no? Dejad los niños que vengan a mí. Dice. Esta alabanza así también dice, ¿no? Cristo me ama, pues murió, y el cielo me abrió. Él mis culpas ya quitó, y la entrada Él me dio. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con Él. Amén, ¿no? Sí, realmente su palabra es tan hermosa. La Biblia dice así, como dice, y la misma Biblia es la misma palabra de nuestro Señor, ¿no? Por eso siempre recordemos y esperemos en Él, de que Él murió por nuestros pecados para volvernos a conectar con el Padre. Hasta aquí con la alabanza. Gracias, hermanos. Muy buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo están esta mañana? Amén. Por la gracia de Dios vamos a tener servicio dominical con Pastor Andrés Lim. Una mañana muy especial, ¿no? Hoy el cielo ha salido muy fuerte, muy brillante después de esta semana de muchas lluvias. Y se viene el pastor Jung Park. Su visita va a ser de mucha ayuda para nuestro espíritu, hermanos. También quiero saludar a los hermanos que están conectados en las redes sociales y en el Facebook. Invitar a los hermanos, ¿no?, que están escuchando la transmisión por Jerusalén Radio en Bolivia. Les invitamos a que participen aquí en la iglesia y juntos escuchar la palabra y tener la comunión. Amén, hermanos. Aquí adelante hay espacios disponibles, hermanos. Les invito por favor a pasar, a todos los hermanos que están en la parte de atrás. Hay bastante espacio y juntos vamos a recibir la gracia. Esta mañana, hermanos, voy a invitar al diácono Fortunato Yujra, quien va a orar por el servicio dominical. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos llegar a su iglesia, Padre. Por la gracia tuya podemos estar en la iglesia. Realmente, Señor, usted nos dio esa vida para glorificar, para agradecer. Con ese entendimiento, Señor, podemos glorificar, Padre. Con ese entendimiento podemos alcanzar tu alabanza como esta mañana. Realmente usted nos ama, Señor, a cada uno de nosotros. También, Señor, te pido por los hermanos que aún no llegan. Señor, usted mismo puede traerlos, Señor, para que juntos podamos escuchar su palabra. Esta mañana el pastor compartirá. Queremos escuchar, denos ese corazón para oír, Señor. Gracias, Señor, por este día, Padre. También, Señor, por las actividades de la iglesia. Señor, este tiempo, Señor, por los seminarios, por los pastores que van a llegar, Señor, usted guarda, guía hasta aquí, Señor. También, Señor, te pido, Señor, por los jóvenes de la iglesia, Señor, usted cuide sus corazones de ellos, Padre. Gracias, Señor, te agradecemos por todo esto. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a pasar a la parte de los testimonios. Voy a invitar al hermano Edmógenes Colquehuanca, por favor. Nos va a compartir su testimonio de vida de creencia. Voy a pedir a todos los hermanos presentes, por favor, poder ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio, esto para no interrumpir durante la prédica. Adelante, hermano. Muchas gracias.
Sí, hermanos, buenos días con todos. Sí. Sí, una vez más, ¿no? Me están viendo aquí. Y sí, por la gracia de Dios esta mañana yo estoy aquí, ¿no? Voy a testificar corto, tal vez, ¿no? Pero cómo este tiempo Dios está trabajando en mi vida, cómo Dios realmente se manifiesta, ¿no? Porque yo hace un tiempo había recibido un pensamiento como, ya no bajaré a la iglesia así, ya no iré a células así, no tengo plata. Sí, Dios, ¿por qué no me da plata a usted? Sí. Entonces había decidido así, en mi corazón, ¿no? Como yo había pensado que no hay plata, entonces mejor es mirar de tele, ¿no? Así, de YouTube, Facebook, así. Entonces, un día conversando con un hermano, yo había recibido una promesa de Dios, ¿no? Del siervo Pastor Daniel Ho, cuando había un seminario en el Alto. Yo aquel tiempo como estaba atormentado, ¿no? En mi pensamiento, yo debo mucho, sufro, no vivo bien, así. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a morir? ¿Qué voy a hacer? Así. Entonces, en ese tiempo, en un seminario, pastor estaba predicando y dijo, ¿no? Vamos a buscar Isaías 41:13. Es muy conocido, ¿no? Los hermanos pueden buscar también, ¿no? Dice así, esta es la promesa que yo recibí escuchando en el seminario. Hermanos, ¿por qué sufren ustedes? Así, ¿no? El pastor. Y yo ahí atrás estoy escuchando, sí, yo estoy sufriendo. Y el pastor decía, ¿no? Isaías 41:13 dice así, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo conversando con ese hermano, no, así estoy, tengo mucha dificultad en mi vida, así, ¿qué hago? Así, ¿no? Entonces me hizo recordar, hermano, ¿acaso esa promesa ya murió así? ¿Esa promesa ya no vive? Solo ese tiempo trabajó, ahora ya no puede trabajar. Entonces podía recordarme, esta palabra dice que es viva. Si leyendo ahorita está viva esta palabra así. Me podía hacer meditar, ¿no? Conversando con el hermano. Si Jesucristo estaría aquí y te diría, no temas, yo te ayudo. ¿Qué diría usted? Así. Entonces podía pensar, ¿no? Sí, verdad. Si Jesucristo estaría aquí, ¿acaso me diría, si usted fracasado, ¿qué va a hacer ahora? Si no tiene plata, si no va a ir a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Trabaje, hermano. ¿Así me puede decir? No, no temas, yo te ayudo, así. Por eso este tiempo, ¿no? Recibiendo la palabra, escuchando, recordando la promesa que Dios me había dado, entonces podía volver, ¿no? Este tiempo como Dios va a ayudar así. Porque hay muchos hermanos escuchando, yo tenía, ¿no? Comunión con algunas hermanas también hablando. Muchas hermanas tal vez no expresan su corazón, pero están sufriendo con las deudas, llorando. Entonces, ¿yo qué podía compartir? Yo también estaba así, hermanos, un día, así, sin esperanza. ¿Qué voy a hacer así? Pero escuchando la palabra a través del siervo, Pastor Daniel, ¿qué decía? Vaya al baño, vaya a la tienda, vaya donde vaya. Usted solamente repita, no temas, yo te ayudo, no temas, yo te ayudo, no temas, así. Yo repetía, ¿no? A veces lloraba así, sí, llorando iba a la tienda así, no temas. No tenía para comprar pan, pero iba así con un peso, así, mi hija tiene que tomar té así. Pero este tiempo como algunos hermanos así, teniendo todo casi así, casi no llega a la iglesia, así, ¿no? Pero yo ese tiempo como venía, ¿no? Aunque no expresaba en mi corazón, así estoy, no tengo plata.
pero Dios permitía para que yo podía llegar. Por eso este tiempo tengo mucho agradecimiento, ¿no? Podía ver. Tan solamente había sido creer la palabra, ¿no? Pero muchas veces como pensamos así, ¿no? Para salvación creemos, ¿verdad? Sí, ya soy salvo, justo, santo, así ya soy, así. Hermana, tengo esa dificultad, hermano, no puedo, tengo cáncer, así. Pero Dios dice que le va a ayudar. No puede ser. A ver, ¿será? Así dice. Pero de la misma manera cree, dice el siervo. Sea para enfermedad, sea para dificultad, así, ¿no? Por eso este tiempo yo podía, como hoy también estoy medio cojo, ¿no? ¿Saben por qué estoy cojo? Sí, nadie sabe por qué estoy cojo. Sí, yo me gusta jugar fútbol, sí, pero a veces no quiero ir, ¿no? No quiero ir así este tiempo, pero antes me gustaba, como sea, me salía a jugar, pero este tiempo cambia el corazón, ya no quiero ir así. Pero me ruegan los amigos, ¿no? Los primos, vamos a jugar, vení, así. Te necesitamos en la cancha. Entonces yo yendo así, ¿no? Pero podía ver, ¿no? Aunque estando sano, camino bien, no quiero bajar a la iglesia, ¿no? Sí, voy a mirar, así. Pero estando así cojo, sí, tiene que cantar. Así Dios me permite, ¿no? Por eso, hermanos, esta mañana yo agradezco a Dios. Espero que ustedes también puedan ver esa gracia de Dios, esa ayuda, ¿no? ¿Verdad? No duden, ¿no? Yo pensaba cuando el siervo pastor William era, ¿no? Ese tiempo, pastor William me decía a mí, usted no se preste más, así. Esa palabra me sonaba a mí. Pastor, ¿qué está hablando? Por favor, dígame, préstese más para dar a otros, así. Pastor, no se preste más, hermano, de hoy día, pague su deuda. Algo parece, ¿no? Pucha, ¿qué, pastor, está mal? ¿Qué tiene hoy? Pucha, ¿dónde voy a sacar plata? Si nadie me quiere prestar, banco apenas me puede prestar así. Pero esa palabra del siervo, verdad, realmente trabajó, ¿no? No me presté más. Así podía pagar hasta cuando me dijo el siervo. Así también los hermanos, las hermanas que están sufriendo tal vez con alguna dificultad, tan solamente confía en Dios, ¿no? Realmente Dios va a trabajar. Esta palabra es viva, ¿no? Voy a dar una más lectura, con esto voy a terminar. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces Dios va a ayudar a todos nosotros. Amén. A mí también sí me ayudó. ¿Y cómo a ustedes no les va a ayudar? Sí, siempre está Dios conmigo también así. Espero que puedan orar por mi familia también y por mi zona, ¿no? Zona 12 y por mi corazón también. A veces quiero como, ya hasta aquí nomás, mucho estoy yendo, no sé, corazón, pensamiento me llega así, ¿no? Sí, pero escuchando la palabra puedo desechar ese pensamiento. Muchas gracias por escucharme. Sí, muchas gracias al testimonio. Y este tiempo Dios va a ayudarnos grandemente, hermanos, a todos nosotros, y vamos a ver la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso les invito, ¿sí?, a que vengan aquí a la iglesia. Va a haber mucho trabajo y mucha tarea. Yo creo que hallando la gracia juntos vamos a ser muy benditos, hermanos. Esta mañana, hermanos, vamos a tener una presentación especial. Vamos a invitar al coro Suyaña. Nos van a interpretar 2 alabanzas. Cuando venga el Señor y tu palabra es maravillosa que el oro. Amén, hermanos. Entonces, vamos a invitar al coro Suyaña, por favor, para que pueda ir pasando. Mientras tanto, voy a pedir una vez más que por favor puedan apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio, esto para no causar interrupción durante la prédica. También, hermanos, si desean, pueden ir, ¿no?, al baño en estos momentos o comprar algo tal vez, y tratar de evitar de movernos, hermanos, en la prédica. Amén, hermanos, para que Dios trabaje grandemente. Entonces vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Suyaña, que en español es Coro Esperanza.
Intisay chamaktaniwa, paksisay chamaktaniwa, Kristo kiwa kanani, pagkatranatahutani, Espiritu Jesus Aleluya Dios arum, kusisiñanisa, Jesus alun katanya, ang kotenay taipina. Katituhut kanukaha, orakes katatiniwa, intisay chamaktaniwa, paksisay chamaktaniwa, Kristo kiwa kanani. Espiyat kakay nagasti, Kristo tathanan kanyani, takiyak kapadyana. Sumako machi masampi, Jesus at suyat kanyani, Espiyat kakay naga. At ito hutkanukaha, orakles katatiniwa, intisay chamaktaniwa, paksisay chamaktaniwa, Kristo kiwa kanani. Jesus at nanapakiwa, juy masangkasan kanani, unha sumakikani. Achanyas tukusiniwa, winyayas kusisinyani, latitong nakapanang. Tatituhut kanukaha, orakes katatiniwa, intisay chamaktaniwa, paksisay chamaktaniwa, Kristo kiwa kanani. Komaste akarotana arut sianta pach hilanak kujakanak aski alo akipanay. Komaste akalwatan khana nakaha ma qochumpe ostapkhaha tatituro. Acá pastor Oxopar Yungo Park por Tania Pataki, ¿no? Pataki Bautista si nanaka. Dios aunque jauntanitaya, takiman saransa yanapitaya. Dios aunque jauntanitaya, takiman saransa yanapitaya.
Amén. Una vez más, por favor, hermanos, vamos a dar fuertes aplausos al coro Suyaña. ¿Les gustó, hermanos, la presentación? Por la gracia de Dios, sí, estamos escuchando las presentaciones en Aymara. Sí, y juntos podemos cantar. Ahora, hermanos, se viene la siguiente presentación. Esto viene a cargo del grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a cantar 2 alabanzas, Te amo y Solo por tu amor. Entonces, hermanos, de verdad, ¿no? Este tiempo, por la visita del pastor, estamos preparando las diferentes áreas, ¿no? Como CLF, también como misión, ¿no? Seminario bíblico. También dentro del área del régimen va a haber la segunda graduación. Y también estamos, ¿no? Queremos hallar la gracia también para poder realizar una conferencia magistral para los funcionarios de seguridad penitenciaria. Entonces yo invito a los hermanos aquí presentes abiertamente a venir aquí a la iglesia y apoyar, ¿sí? Aquí juntamente con los ministros que nos están visitando también en esta mañana, podemos trabajar e invitar. Amén, hermanos. Hoy también los obreros, ¿no? Y diáconos salieron, ¿sí? A las diferentes iglesias a visitar a los pastores. Oren, hermanos, Dios va a trabajar grandemente en esta semana. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Una mañana de cielo azul sentí tu fuego en mi corazón. Era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé, diste tu vida por el amor que siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz y en mi senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti y en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón. Y en mi corazón, podré vivir, ya no habrá temor, que para siempre viviré cerca de ti.
Una mañana de cielo azul sentí tu fuego en mi corazón. Era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé, diste tu vida por el amor que siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz y en mi senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti, en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón. Y en mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón. Y en mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Sí, hermanos, muchas gracias. Gracias a Dios primeramente, porque también nos permite la iglesia, nos permite también la alabanza, ¿no? Y así como dice la alabanza, solo por el amor de Jesucristo estamos acá. Amén. Así es, hermanos, por el gran amor que Él tiene, tú y yo fuimos salvos también. Amén. Sí, esta otra alabanza que dice: te amo. La vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. La vida en el Calvario para darme la salvación, Señor. Te amo más que a mi vida, eres Señor, mi Salvador. Te amo más que a mi vida, eres Señor, mi Salvador.
aflicciones me podrán separar de tu amor, ni la muerte ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Te amo más que mi vida, eres Señor, mi Salvador. Te amo más que mi vida, tú eres Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Saludos. Sí, muchas gracias al grupo Canto de Esperanza. Una vez más, por favor, vamos a dar fuertes aplausos. También quiero saludar a los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio en Bolivia, en los diferentes municipios como Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Y extenderles la invitación al gran seminario o a la gran campaña, ¿no? La visita de nuestro pastor Yugumpar, que realmente va a ser un tiempo muy especial. Y a todos los hermanos también que están escuchando a través de las redes sociales de la misma manera. Esta mañana, hermanos, antes de escuchar la palabra, vamos a tener la última presentación y esto va a cargo del coro Nueva Alegría. Nos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 91, El Cordero de Dios, y el himno número 122, Toda mi alegría. Todos los hermanos podemos sacar nuestros himnarios y juntos alabar al Señor. Amén, hermanos. Entonces, esta mañana vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Si del mal perdón buscas hallar, ven al
Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar salgan con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Amén. Muchas gracias al coro Nueva Alegría por las alabanzas. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra. Amén.
Juntos vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a invitar al pastor Andrés Lim. Sí, muy buenos días, hermanas, hermanos. Sí, buenos días. Esta mañana vamos a ver el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 12, desde el versículo 7, desde 7 hasta 24, voy a leer, hermanos. El libro de Josué, ¿no? Capítulo 12, desde el versículo 7 voy a leer. Ya, todos se encontraron, todos, es el libro Josué, el libro de Antiguo Testamento. Está lloviendo, ¿verdad, no? Sí. La bendición de Dios, ¿no? Este tiempo escuchando muchos lugares no hay agua, no llueve, pero aquí en nuestra ciudad cada vez está lloviendo este tiempo. Sí, gracias a Dios. También, ¿no? Toda parte de Bolivia también que llueve, ¿no? Lloviendo, mojándose, dando la vida. Entonces todos ya encontraron el libro de Josué. Capítulo 12, desde versículo 7 voy a leer. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Araba, en las laderas, en el desierto y en el Negev, y el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado del Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. Y el rey de Eglón, otro. El rey de Gesel, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Heder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. Y el rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Jefer, otro. El rey de Jafet, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simnón, Merón, otro. El rey de Aksafut, otro. El rey de Tanac, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jogneam del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim, en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por, y todos hasta el versículo 24 hemos leído. Esta mañana puro sale, ¿no? Rey de ciudades, ¿no?
Y luego, sí, ese reyes son, último versículo leyendo, él es rey de Tirusa, sí, ¿verdad, no? 31 reyes por todos. Esta mañana hemos leído, ¿no? Puros reyes, ¿verdad? ¿No? Todos. Total, ¿cuántos reyes? 31 era. Sí, entonces en esa lista tiene bastante reyes. En la tierra de Canaán, los pueblos de Israel entraron, luego y derrotaron. Todos los hemos nombrado ese reyes son muertos, destruidos totalmente, ¿sí? Mientras ese reyes que reinaba en su ciudad, a través del pueblo de Israel, derrotaron y murieron todos. ¿Sí? Pueblo de Israel entrando, luego ahí sale, ¿no? Rey de tal, ¿verdad? ¿No? Total 30 y tanto, 31 reyes. Entonces en mi vida también, tal vez yo pensaba en mi vida también, hermanos, si no encontramos, ¿no? El evangelio, también nuestra iglesia, en mi vida también, igual que 31 reyes que estaba ahí, en mi vida también, igualito que va a salir derrotado, fracasado y muertos. Y ahí va a salir en esa lista. No sé ustedes también su vida, ¿no? Si como está una vez estando un hermano y venía a la iglesia. Entonces ese hermano mirando su rostro se notaba, ¿no? Tiene un problema, ¿no? Algún problema grande. Entonces escuchando, como imaginé, ¿no? Ese hermano expresando ese hermano y trabajando en el centro de Ciudad Santa Cruz trabaja. Tiene garaje alquilado. Ese hermano alquila garaje. Luego, y ahí entra autos en ese garaje, recibe dinero, ¿verdad? ¿No? Aquí garaje, ¿cuánto cobra? Por hora cobra, ¿no? Una hora 10 bolivianos, ¿no? Más o menos. Sí, en el centro. Entonces ahí cobra, ¿sí? Ese 10 bolivianos. Entonces ese hermano, aunque no tan grande su garaje, pero ahí vivía, ¿no? Entrando auto, acomodando para que entre más entra, más puede ganar. Entonces ahí metiendo autos, ahí vivía, ganaba. Luego ahorrando dinero, pagando alquiler un mes. Luego lo que sobra, ese hermano ganando. Pero un día llegó, luego dijo, pastor, si hubo accidente, chocó. Porque algunos choferes dejan nomás auto, ¿verdad? No acomoda, no estaciona bien. Entonces ese hermano, si subiendo ese auto de otra persona, manejando cómoda, no estaciona. Pero en el centro muy estrecho, ¿verdad? ¿No? Ahí. Entonces mucho auto entra. También desea más ganar dinero siempre. Aunque no hay espacio, quiere meter más. ¿Sí? Porque un auto es dinero. Entonces, ahí llegó un auto, pero dejó, que estaba muy ocupado, urgente algo, ¿no? Y dejó, por favor, puede estacionar. Entonces ese hermano está bien, no se preocupa, agarrando su llave. Luego, si ese hermano y manejó, luego estaba retrocediendo, luego quería estacionar, pero ya no vio bien atrás, ¿sí? Luego de repente, ¡cum!, chocó. Chocando, si ese hermano no se daba cuenta, ¿verdad? Chocó, ¿verdad? No en auto. Cuando choca su auto, ¿cómo se siente? Se siente muy mal, triste, ¿verdad? ¿No? Triste. Entonces ese hermano también no es su auto, ¿sí? Entonces pensaba, ay, tengo que pagar, ¿verdad? ¿No? O arreglar, ese va a gastar dinero. Luego bajando de este auto, mirando atrás, un auto, sí. Un auto, de repente se veía una marca de auto, BMW, una marca, ¿no? Muy cara. Entonces, con ese auto choco.
Entonces, ese hermano se cayó su corazón. Entonces, luego también ese dueño salió, luego mirando su auto y chocó, ahí se hundió. Entonces ese dueño se enojó, ¿sí? Luego se enojando y habló. ¿Y cómo va a ser mi auto? ¿Sí? Se enoja, ¿verdad? ¿No? Entonces ese hermano, disculpe, no importa, ¿sí? Mi auto rápido tiene que arreglar. Entonces ese auto arreglar, dueño averiguó, espera, ¿sí? Yo voy a averiguar. Luego y yo voy a informar, ¿no? ¿Cuánto necesitas? Entonces ese hermano ni modo, ¿cierto? No esperando esa respuesta. Pero ese dueño averiguó, pero no hay repuesto, porque tiene que venir. ¿De dónde tiene que venir? De BMW, ¿de dónde es? ¿Sí? ¿Dónde es? ¿Estados Unidos o Alemania? Alemania. Entonces de otros países tiene que venir, tardando mucho tiempo hasta que arregle. Entonces tiene que rentar otro auto, porque ese señor necesita manera. Luego también, si ese precio también no es barato, muy caro. Entonces por esa situación hermano llegó. Si pastor, mi vida ya fracasó, dice. Entonces escuchando, por un auto, ¿por qué fracasa una vida, cierto? Un auto. Pero ese hermano explicaba, porque él apenas un mes paga alquiler, pero este auto, arreglar ese auto, más caro que alquilar, ¿no? Pagando alquiler. Entonces muy difícil se sintió. Entonces hermano, sí, y expresaba, pastor, mi vida hasta ahí, ¿no? Sí, hasta ahí. Porque para él, para mí no hay solución, muy difícil. Ya hermanos, ustedes también escuchando, cuando llegando a alguna situación en su vida, ¿no? Si cómo se siente una situación muy difícil, no se puede resolver. ¿Cómo se siente? Si ese hermano también igual, igual. Escuchando, claro, difícil, ¿verdad? No, o debe gastar mucho dinero, pero no hay ese hermano. Si tiene, aparte tiene deuda, también tiene que pagar alquiler. Si luego también otra vez tiene que gastar un monto muy fuerte, ¿sí? No hay de dónde va a prestar, va a sacar, porque ya tiene otro deuda. Entonces hermanos, no sabía qué voy a hacer. Ese dueño se enojó, dice, se enojó. Cada vez hablando se enoja, solo pide dinero. ¿Cuándo me va a pagar? ¿Cuándo me va a pagar? Cuando llegando a esa situación ustedes también se siente triste, ¿verdad? ¿No? Sí, no hay solución. Entonces ese hermano se quería dejar, ya no quería saber. Pero como hermano, sabiendo, ¿qué sabiendo? Sí, yendo a la iglesia, tal vez, ¿no? Sí, orando a Dios. Sí, consulta al pastor, hay otra manera. Tal vez Dios va a ayudar. Con esa esperanza vino. Luego me expresaba todo, ¿no? Pero escuchando yo hablé. Hermano, ay, disculpe, yo también no tengo dinero. No puedo prestar. Porque ese hermano tal vez vino, ¿no? Con esa esperanza, sí, tal vez de mí. Pero hermanos, ay, perdón, no tengo dinero, yo también. No puedo ayudar. Luego hablamos. Escuchando su situación ahora muy difícil, el dueño sigue exigiendo, ¿no? Y que pide dineros para arreglar, solucionar su auto. Pero hermano, no hay dinero. También tiene que pagar alquiler, otras cosas. Entonces hablamos, ¿no? Sí, hermanos. Sí, muchas veces yo también igual. Yo tengo un problema grande, situaciones. Para mí no hay solución. Pero eso llevando a la iglesia, ¿no? Luego al pastor, yo también comentando. Pero pastor, escuchando ni una vez, ¿no? Ni una vez dijo, esto no se puede, ¿no? Ni una vez. Escuchando, pastor dijo, ya eso, sí, no es problema, dijo, no es problema. Entonces cada vez llevando problemas, situación ante el pastor nos decía, eso nada es problema, pero escuchando, ¿por qué nada es? Para mí es grande. Cuando eso no soluciona, creo que mi vida va a terminar, hasta ahí
yo voy a morir. Pero pastor, escuchando, pastor, también, ¿cierto, no? Mirando económicamente, mirando, tal vez no hay, pero pastor dice, no hay problema eso, Entonces, escuchando, pastor, ¿por qué no hay problema? Ante pastor, escuchando todas las situaciones, encima de esas situaciones, ve, sí, pastor, mira, ¿a quién mira? Dios mira, Dios. Tal vez Dios permitió, ¿verdad? No, esa situación, entonces Dios también puede solucionar. Sí, confiando primeramente en Dios, ¿no? En la base, en el corazón del pastor siempre tiene una base. ¿Qué base? Dios era, Dios. Sí, confiando en Dios, Dios permitió, también Dios va a solucionar. Hermano, no se preocupa, no es problema. Dios va a solucionar. Si oramos, ya buscamos, ¿no? Y luego compartiendo. Entonces no todo puedo entender. Alguna vez, qué bien, gracias, ¿no? Luego yo también podía recibir por la fe. Pero alguna vez no puedo aceptar. ¿Cómo? Orando Dios va a ayudar. ¿Cómo así confiando? Esta situación tan grave puede solucionar. Llegaba duda, ¿verdad? ¿No? Después de escuchar, con esa duda regresa a mi casa, sigue, ¿sí? Mucho aflicciones, dudas, vivía. Pero pasando el tiempo podía ver. Una vez de Santa Cruz, cuando tenía problema comprando terrenos. Entonces, aunque pagamos todo dinero, pero la dueña no daba a nosotros papeles. Porque la dueña tenía una abogada, esa abogada dirigía, no entregaba todos los papeles. Cuando compra terreno, ¿qué papeles tiene que recibir, hermanos? Ya usted debe saber, ¿no? Ya cuando usted compra terreno, ¿qué papeles debe recibir? Testimonio. Primero tiene que ver, ¿no? Folio real, ¿no? Actualizado, ahí especifica, ¿no? ¿Qué tamaño? Colindancia. Luego, ¿quién es dueño actualmente, no? Ante el dueño, todo sale. ¿A eso sabía? Sí, porque yo también estoy estudiando para comprar el terreno grande ahora. Iglesia, por eso necesito, ¿no? Ya folio real, testimonio del terreno. Luego, ya está registrado catastro o no, ¿no? Sí, catastro. Entonces tiene ciertos documentos. Pero la dueña, aunque nosotros pagamos, no daba. Pasando 1 mes, 2 meses, 6 meses, sí, 8 meses, 1 año. Entonces muchos hablaban, Pastor Andrés, es muy peligroso. Si usted así tanto tiempo no recibe documentos, usted es muy peligro, va a perder todo lo que ha pagado. Entonces, en verdad, ¿no? Entonces nosotros averiguamos. Averiguando, el problema es su abogada. Su abogada no quiere que dé todos los papeles. Algunos papeles nos ha dado. Pero nosotros consultando, necesita más papeles para ser dueño, ¿no? Del terreno. Entonces ahí estando, entre los hermanos hablamos. Otro abogado también recomendaba, en ese caso, tiene que demandar. Demandar. Otros hermanos, ya no en vano, pastor, que la dueña tiene mucha plata, ¿sí? Cuando demanda, entre abogados va a pelear. Va a tardar 1 año, 5 años, será 10 años, no sabemos. Gastando mucho dinero, ¿sí? Luego va a perder, dice. Entonces ahí escuchando, solamente llegaba desesperanza, nomás, desesperanza. Justo hubo un campamento mundial en República Dominicana. Entonces ahí va a llegar el pastor, ¿no? El siervo de Dios. Yo también participé en campamento República Dominicana. Claro, siempre ¿sí? apoyamos, ¿no? Diferentes áreas, pero en ese tiempo yo solamente tenía un pensamiento, solo encontrar el siervo de Dios. Luego pedir, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo puedo recuperar ese papeles? Porque imagínense, más de $100,000 en aquel tiempo, carísimo, pagamos. Si pensando eso va a perder, ya yo también quería morir, quería desaparecer, todos los hermanos me va a apuntar por ese coreano, ese maldito, si perdimos nosotros eso pensando.
Ay, no quería, ¿sí? Eso pensando, mucho estrés también llegaba. También miedo, ¿verdad? No entra miedo, siempre esas situaciones. Entonces ahí yo encontré, pastor. Aunque estaba muy ocupado, pastor, su programa, su agenda es muy apretado, ¿no? No podía entrar, sí, para tener comunión. Luego hablando los pastores, coordinadores, ¿no? Pastores, sí está bien, pero no podía tener comunión. Último día. Entonces yo estaba trabajando en el área de staff en escenario. Entonces pastor, terminando la prédica del campamento en la mañana, baja, ¿no? Del púlpito. Entonces detrás del escenario esperaba, luego yo planeé. Bajando del púlpito, voy a aparecer, luego voy a agarrar, ¿sí? Porque si bajando del púlpito ya no está pastores, ¿no? Siempre guardaespaldas pastores, ¿no? Principales, así andan juntos. Me parece no es pastores, ¿no? Parece policía, parece guardaespaldas, sí, daba mucho miedo. Pero como llegando a esa situación no hay solución en mí, yo planeé, hoy último día, hoy termina, entonces no hay tiempo, ¿no? Entonces yo estando en escenario esperando, detrás del escenario esperando, luego ya falta, ¿sí? 10 minutos de terminar la prédica. Falta 5 minutos, calculando muy bien. Ya luego, pastor, ora, ¿verdad? ¿No? Después se termina orando, ya, ¿sí? Entonces mientras orando, todo orando, yo estaba abriendo ojos y esperando. Porque si hiciera y sale, luego sí, pierde. Entonces, todo ya orando, yo esperaba. Pastor está bajando rápido, ¿sí? Porque tiene otra agenda. Entonces detrás del pastor rápido corriendo, pastor, agarramos, pastor, quiero hablar. Entonces pastores, ¿no? Alrededor, todos venía así. ¿Qué quiere hablar? Así ya. ¿Qué quiere hablar? Urgente asunto, pastor, por favor, me dé poquito de tiempos. Entonces pastor no podía pararse, caminando, sigue caminando. Porque tiene otra reunión con alcaldía de Santiago, de República Dominicana, ¿no? Había almuerzos. Entonces detrás del pastor, sigue, pastor, tiene tiempo, por favor, así. Que para mí no hay solución ese, ¿no? Imagínese, pagamos terrenos más de $100,000, pero no tenemos, ¿no? Papeles originales, ¿no? Todos. Entonces la dueña tampoco quería dar. Nosotros explicamos muchas veces, pero no quiere, porque mi abogado no, así. Entonces, ese abogado muy mal la pensábamos nosotros. ¿Qué abogada así dirige? Pagando dinero tiene que dar papeles, pero ¿por qué no da? Pero ahí agarrando pastor dijo, espera, ahora tengo una reunión muy importante con alcaldía. Entonces yo llamaré así. Luego ya pastor se fue. Entonces ese día todo el día trabajando en el área de staff, no podía trabajar, no podía concentrar. No me llama pastor, no hay solución. Creo que ese campamento en mi vida, último campamento será en mi vida. Luego de ahí no voy a regresar a Bolivia, ¿sí? Porque si regresa, pierde eso. Entonces aquí voy a desaparecer, yo también pensaba. Hay muchos pensamientos, para mí no hay solución. Luego, pasando ese día, y no me llamó, porque mañana pastor va a retornar a Corea. Pero mañana, sí, en la mañana, madrugada me llama. Andrés, hoy voy a retornar a Corea, pero tengo tiempo, dice, solamente en la hora de desayuno. Desayunando ya voy a ir al aeropuerto. Entonces me llamó, ven, desayunando hablamos. Entonces ahí me fui, ¿no? A la iglesia de República Dominicana. Ahí desayunando hablamos. Aunque ya había rica comida, pero no hay ganas de comer nada, ¿sí? Hasta que solucione. Entonces no comiendo nada, pastores conversando, comían. Luego me preguntó, ¿qué problema es? Entonces yo explicar, ¿verdad? Imagínense tantos años, ese problema de tantos años, ¿no? ¿Cómo puede explicar un rato todos?
ya escribí todo por correo, ¿no? Su mensaje. Todo ya antes envié. Pastor, este problema tiene eso, ese mala abogada dirigiendo mal, quería demandar nosotros. Todo ya explicamos. Pastor, ya me mandé mensaje, ¿verdad? Pastor, ya leyó. Sí, leí. Tengo esas situaciones. Quiero demandar, pastor, ese mala abogada. Quiero demandar, luego meter a la cárcel para que se quede 100 años. Ay, ¿cómo así puede hacer? ¿Sí? Porque ese dinero, todo la sangre de los hermanos. Todo trabajando, oramos, ofrendamos. Queremos demandar, pastor. ¿Qué hacemos? Pero pastor, escuchando, ese asunto es muy difícil, ¿verdad? No es fácil. Pero aunque quiere demandar, pero Dios tiene que ayudar, dijo él. Dios tiene que ayudar. Dios no ayuda aunque demanda. Sí, no puede ganar. Por eso pastor habló, Andrés, si demanda, también Dios tiene que ayudar. Dios no ayuda, no se puede hacer. Luego pastor dijo si Dios sabe todo, ¿verdad? No, ese terreno ya tiene problema desde antes. Dios sabiendo esto permitió entrar, vivir, construir iglesias, baños, todo, ¿no? Sí, Dios sabiendo todo esto permitió entrar a vivir. Entonces Dios ya sabía esas situaciones. Sabiendo esto permitió, ya ¿qué quiere decir? Dios va a solucionar, ya así ya pastor explicó. Luego comimos bien, pero yo no podía digerir bien, porque esa palabra no quería aceptar. Porque para mí es grave esa situación. Entonces pastor comió, luego se fue al aeropuerto. Entonces los pastores, yo también acompañamos, ¿no? Para despedir. En el aeropuerto antes de despedir, porque tenía mucha duda en mi corazón, se preocupa bastante, porque ahí pastor se va, luego no soluciona ahora mi corazón, que hasta ahí mi vida, ¿sí? No quería volver a Bolivia, ¿sí? Entonces otra vez hablé, pastor, por favor, ore, ¿sí? Ese terreno, por favor, ore. ¿Sí? Luego pastor dijo, sí, voy a orar, no se preocupa, dice, ¿sí? Luego eso es bendición de Dios, Andrés, así me dijo. ¿Qué bendición es esto, pastor? ¿Sí? Imagínese, $100,000 pierde eso, ¿qué bendición es, pastor? Usted recibe esa bendición, por favor, yo no quiero recibir esa bendición. Así yo pensaba adentro. Porque es difícil hablar ante pastor. ¿Cómo voy a hablar? Andrés, esa es bendición de Dios grande. ¿Qué bendición es, pastor? Ese llévele usted. ¿Cómo voy a decir así de frente? No puede, difícil, ¿verdad? No es. Entonces así no me va a tragar. Aunque no podía entender. Sí, bendición eso, bendición. Pero no podía entender qué bendición es ese, qué tipo de bendiciones, hermanos. Tantas preocupaciones, tantas cosas. Luego pastor oró para Bolivia, ese terreno. Luego yo escuchando, yo también regresé a Bolivia. En el vuelo pensé muchos, mi corazón se preocupaba muchos, porque la dueña nunca quería dar papeles todos, ¿sí? Porque su abogada no quiere dar. Mi abogada, yo voy a escuchar, mi abogada me guía, así dice. Pero regresando, ¿qué pasó? Cambió su abogada, de repente cambió. Segunda abogada, igual que primera abogada, que igual no quiere dar, pero de repente cambió. Tercera abogada, igual no quería, pero de repente otra vez cambió, otra abogada. Me recuerdo casi última abogada, esa abogada, escuchando esa situación de la dueña, debe entregar todos los papeles, así dijo. Finalmente, a través de última abogada, ¿no? Y entregó todos los papeles originales, nosotros recibimos nosotros. Entonces nosotros, aunque tanto tiempo, ¿no? Sufrimos nosotros, los hermanos. Pero hasta que solucione, los hermanos siempre venían a la iglesia, oramos nosotros. Recordamos, ¿no?
todos los días nosotros, ¿verdad?, oramos. Luego un día recibimos documentos de terreno, ¿no? Sí, ¿qué pasó? En la iglesia, ¿sabe, hermanos? El culto de miércoles, culto de oración. Entonces ahí, ya gracias a Dios, ¿no? Como el siervo decía, ¿no? Eso es bendición, ¿verdad? No se preocupa. Según esa palabra, sí, como varias veces cambiaron las abogadas. Cambiando abogada, luego última abogada, y no se entregó ese papeles. Luego informamos, ¿no?, en el culto. Después de informar, ¿qué pasó? Ustedes han escuchado aquí en la ciudad de La Paz, cuando bloquea, ¿sí? ¿Han escuchado? Que petado, ¿no? Así luego, ¡ya! Grita, ¿verdad? ¿No? Grita. En la iglesia parece estaba bloqueando, ¿sí? Hermanos. Hermano, toda la Biblia tirando al cielo, tirando, aleluya. Amén. Sí, gracias a Dios, ¿no? Y escucharon Dios, ¿verdad? Dios escuchó, está muy bien. Estaba muy agradecido. Porque para nosotros es imposible recibir ni documentos. Que no hicimos nada, pero ahí cambió. La dueña mismo cambiaron, diferentes abogados. Entonces después nosotros escuchamos, ¿no? Porque las abogadas no podían solucionar. Pero última abogada, ¿cómo solucionó? Y ella, cuando la dueña años atrás compró ese terreno, grande terreno, muy grande, no es un manzano, sí, más grande, grande es. Entonces cuando ella, su familia, su esposo, su esposa, su familia, cuando compró, hace tiempo antes compraron ese terreno grande. En aquel tiempo esa abogada ayudó, ordenar el documento, todo hizo. Entonces justo esa abogada sabe toda la historia de ese terreno, toda la historia, quién era dueño, qué tenía problema, cómo. Entonces esa abogada muy rápido solucionó. Todos los documentos que nosotros pedimos, esa abogada todo prepararon, no se entregó. Entonces escuchando, ¿verdad? No, hermanos, aunque sí, sufría mucho, ¿no? En nuestro corazón, especialmente en mi corazón. Sufría mucho, muchas veces, ¿sí? Quería morir, ¿sí? Luego otra vez, porque muero, ¿sí? Muchas veces, ante esa situación, muchas veces ya muertos. Luego muchas veces resucito, varias veces. Muerto, resucito, muchas veces. No sé si en su vida también cuando llega a diferentes problemas, situaciones también, ¿tiene ustedes? Si de vez en cuando ya quiere dejar todo, quiere olvidar, ¿sí? Muchas veces. Algunas pequeñas situaciones también, no quiere saber nada algunas personas. ¿Cómo hablamos ese hermano también? Entonces en mi vida también pasando bastante, ¿no? Muchas cosas pasando. Ese hermano comentó, ese auto era. Luego como me recordé, pastor, cómo compartió, cómo enseñó. Entonces igual, hermano, no es difícil eso, no es difícil eso. Yo también aprendí, ¿no, pastor? Hermano, no es difícil. Aunque mi corazón no es así, pero sí, hermano, no se preocupa eso. Entonces ese hermano preguntó, no tengo dinero. Ese señor, muy enojado, si cada vez me llama, me pide dinero, plata, quiere arreglar sus autos, carísimos. ¿Qué voy a hacer, pastor? Hermanos, sí, cuando vaya ese dueño, hable, que hable, explica. Yo vivo alquiler aquí, alquilar tantos. Yo apenas así ganando, pagando alquiler, vivimos. Tengo otra deuda, mi familia así. No soy ladrón, no soy estafador. Sí o sí voy a devolver, pero va a tardar. Señor, por favor, ten misericordia. Hermano, dígale la verdad, ¿usted va a escapar o no? No voy a escapar. Si eso habla, no voy a escapar. Voy a pagar dinero, sí o sí, pero va a tardar, Señor, poco va a tardar.
espere Señor, dígale. Luego ese Señor ¡pah! Golpea, si recibe, no hay problema. Ese Señor ¡pah! Mete a la cárcel, entra a la cárcel. ¿Está bien? Entonces ese hermano miraba. Pega, recibe bastante. Sí, recibe. Luego mete a la cárcel, entra, no hay dinero, ¿cómo va a ser? Entrando ahí vive en la cárcel, pasando el tiempo va a salir, no se preocupa, hermano. Entonces, hermano, escuchando, está bien, dice, vale la pena. Luego ese hermano se fue. Luego después, pasando uno tiempo, llegó. Pastor, así. ¿Qué pasó entonces? Sí, un milagro, dice. Ese Señor convirtió como un manso, así dice. ¿Cómo un manso es? Antes exhortaba, ¿sí? Y hablaba. Pero expliqué como real mi vida, ¿cierto? No tengo dinero, pero no voy a escapar, no voy a escapar. Aquí está mi tarjeta, mi dirección, todo hay. Cuando escapa, venga aquí a mi casa, vive mi esposa, mi hijo. Voy a dar, pero va a tardar. No se preocupe, tenga así, por favor, consideres. Sí, voy a devolver. Entonces ese señor escuchando, mirando su situación, ¿no? Sí, poco se calmó en su corazón. Entonces aceptó, dice, aceptó. ¿Qué aceptó? ¿Qué aceptó? Sí, va a esperar hasta que él pague poco a poco. Entonces ese hermano sí podía respirar, ¿verdad? Poco, ¿no? Podía respirar, pocos. Entonces Dios ayudó, los autos, entra a su garaje ganando dinero, pagando alquiler, lo que sobra, y comenzó a pagar, pagando poco a poco. Entonces el dueño mirando, ese señor no es estafador, ¿verdad? No es mentiroso, pagando poco a poco, aunque no es mucho, pagando. Entonces ese dueño habló, no se preocupa, con calma acá paga, dice, no se preocupa, porque confirmó, ¿qué confirmó? Porque no es estafador, ¿verdad? No es ladrón, ese señor va a devolver. Sí, entonces ese señor así ayudaba. Ese hermano pagó, todo ya solucionó. Después de solucionar, sí, gana bien, sí. Ahora otro garaje tiene otro garaje, gana bien, gana muy bien ese hermano. Entonces imagínese, cuando llegaba una situación, quería dejar, no quería saber nada. Sí, cuando dejando, abandonando en ese momento, ¿cómo puede vivir ahora? ¿Verdad? ¿No? Esa mañana nosotros aquí, Josué, libro de Josué, leyendo 31 reyes sale. 30 reyes, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Reyes, son reyes. Sí, reyes, un rey, una ciudad, un reino, dirigiendo. Pero todo que hemos dictado esta mañana el libro de Josué, tal rey, a través del pueblo de Israel fue derrotado, destruido, todos murieron, ¿sí? Lista de muertos, lista de muertos. ¿Qué lista, hermanos? Lista de muertos, fracasado, destruido. Pero esta mañana, ¿sí? ¿Qué quiero hablar, hermanos? Fuera de 31 reyes hay otro rey, ¿verdad? Debería entrar en esa lista, ¿sí? ¿Qué lista es, hermanos? Lista de muertos, fracasado. Debería entrar, pero no entró acá. ¿Por qué no entró? ¿Sí? Aquí ya, poco más antes, capítulo 10 sale, 10. Capítulo 9, ¿no? Libro de Josué, capítulo 9. Ya 3 sale, capítulo 9, 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Haití,
perdón, y ahí. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Entonces aquí los moradores de Gabaón, entonces una ciudad grande, pero ellos escucharon cómo pueblo de Israel destruyeron, ¿no?, a la ciudad Jericó, y ahí. Entonces ellos escuchando, ellos sí o sí, porque siguiente ciudad de nosotros, ellos están cerca, son vecinos. ¿Sí? ¿Dónde vivían ellos? Los moradores de Gabaón. Cerca ahora, ¿verdad? ¿No? Cerca donde está campamento de pueblo de Israel, cerca de ahí, cerca de Jericó. Entonces, siguiente ciudad, sí, Gabaón era Gabaón. Entonces ellos escuchando cómo pueblo de Israel destruyeron, mató los reyes, luego destruyeron todos, ellos tenían miedos. Luego ellos pensaron, ¿no? Ahí usaron astucia, fingiendo, ¿sí?, mintiendo, ellos visitaron, ¿sí?, al pueblo de Israel. Si como fuera, desde lejos llegó. Luego pan, ¿verdad? ¿No? Pan secos, hasta pudridos. Sus zapatos también rotos. Y cuero de vino también rotos. Como fuera mucho tiempo, muy lejos está. Llegando ellos ante el pueblo de Israel, ante Josué, que dice, nosotros llegamos lejos. Luego escuchando, ¿sí?, sobre la fama de ustedes, ¿no?, como Dios está con ustedes. Entonces nosotros queremos pedir que nos ayude, salve, no mate, ¿verdad? ¿No? Porque nosotros, ¿en dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? Lejos. Pero verdaderamente, ¿en dónde vive? Cerca vive, vecinos. ¿Sí? Así ellos engañando, ¿no?, fingiendo, hablaron. Luego hicieron con Josué, pueblo de Israel, hicieron como pactos. Entre ellos juraron, no va a dañar, no va a matar. Con ese pacto ellos, con calma, ¿no?, con mucha paz, regresaron. Luego, pueblo de Israel, después de hacer ese pacto, luego caminando, ¿cuántos días caminando encontraron los moradores de Gabaón? ¿Cuántos días? 3 días. 3 días caminando. Ay, si ustedes antes hicimos con nosotros pactos, usted dice que lejos vive, pero cerquita vive. Ya ellos se enteraron. ¿Por qué hicieron ustedes malos? Porque Dios nos ha dado esta tierra Canaán, destruir, poseer todo. Ustedes mentirosos, malditos. Pero ni modo, ya hicieron pacto, ¿verdad? ¿No? Ya puede matar, no puede matar. Ya no puede matar. Ya mata, ya pueblo de Israel contra Dios, era contra Dios. Llega maldición de Dios. ¿Qué le parece ese morador de Gabaón? ¿Qué le parece? Inteligente, ¿verdad? ¿No? Muy inteligente. Porque ya pueblo de Israel, con mucha fuerza, esperanza, ¿verdad? No, como Dios está nosotros. Hasta ahora nosotros todo destruimos, triunfamos, ¿verdad? No, entonces siguiente ciudad, los de Gabaón también, ya destruimos. Pero entra a su ciudad mirando, conocido es. Poco día antes hicimos pactos. ¿Usted aquí vive? Aquí sí, nosotros aquí vivimos. Los pueblos de Israel se enojaron contra José. ¿Usted por qué sin saber, sin averiguar, hizo pacto con ellos? Ellos malos. Pero ni modo, ¿qué hicieron entre los moradores de Gabaón? Luego José e Israel, ¿qué hicieron? Pacto. Juraron ante Dios. ¿Ya puede matar? No puede matar. Ya no puede matar. Ni modo era. ¿Sí? Por eso, ¿qué dice Josué? Vamos a ver. Capítulo
capítulo 9, ¿no? 20. Josué capítulo 9, versículo 20 voy a leer. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros, por causa del juramento que les hemos hecho. Entonces no puede matar, ¿verdad? No, dejamos vivir con nosotros ahora. ¿Está bien, hermanos? Ya, versículo 21, dieron pues de ellos los príncipes, dejarlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, y concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Entonces ya los moradores de Gabaón ya no va a morir, ¿cierto? No se puede, jamás puede morir. Vivir juntos con pueblo de Israel. Luego, ¿qué constituyeron? Leñadores y aguadores para toda la congregación. Entonces, ¿ellos qué hacen ahora? Leñadores, ¿no? Él los recoge, luego también rompe, ¿no? Y prepara eso. Luego agua trae, servir para la congregación de Israel. Ahí ya dejó que viva. ¿Ya qué le parece, hermanos, así viviendo? Toda la vida ya servir, ¿a quién? A la congregación de Israel. Pero ellos estaban muy agradecidos. ¿Por qué estaba agradecido los de Gabaón? Debería morir, ¿verdad? ¿No? Igual que 31 reyes, en esa lista debe entrar. Cuando entre en esa lista, ¿qué pasaría? Muere todos, destruye todo era. Pero ellos también, los de Gabaón, debe entrar en esa ciudad, ¿verdad? ¿No? Murió, fracasó, perdió, todos ahí. Pero sí, los de moradores de Gabaón no entró en esa lista, ¿verdad? ¿No? Luego ahí, viviendo, ¿con quién está viviendo? Juntos, ¿verdad? ¿No? Con pueblo de Israel. Pero otros reyes escucharon. Ya ve, los de Gabaón traicionaron a Dios. ¿Cómo pueden pegar? ¿Cómo pueden vivir juntos con Israel? Malos, traicionaron, ¿verdad? ¿No? Luego otros reyes se unieron. ¿Cuántos reyes se unieron? 5 reyes se unieron, ¿no? Aquí leyendo la Biblia, voy a resumir rápido, ¿no? ¿Quién reyes? 5 reyes de los amorreos se unieron. Rey de Jerusalén. Luego otro rey, Hebrón. Otro rey, Armud, Laquis, Eglón. ¿Cuántos reyes? 5 reyes se unieron. Luego ellos llegaron, ¿a dónde? A los de Gabaón. Porque los de Gabaón traicionaron. Antes ellos se pegaban. ¿Con quién se pegaban? Con esos 5 reyes, los amoreos, ¿no? Con ellos amigos, vivían juntos, apoyaban juntos. Pero ahora ellos escuchando, pueblo de Israel, siguiente ciudad, nosotros sí o sí va a morir, como el rey de Jericó. Luego también, ahí murieron todos, porque Dios está ¿con quién? Con Israel. Nosotros también vamos a morir. No, nosotros no queremos morir. Por eso ellos fingiendo, engañando, como fuera que lejos, ¿sí? Partieron. Luego hicieron pactos. Eso enteraron. ¿Quién se enteraron? 5 reyes. Entre ellos hablaron, se unieron. Luego y está llegando ¿contra quién? Los de Gabaón. ¿Sí? Llegaron. Vamos a ver, ¿no? Aquí. Ya 6, capítulo 10. Sí, voy a leer, hermanos, capítulo 10, versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos,
porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Será. Entonces 5 reyes se unieron, luego llegaron contra los de Gabaón. Era. Entonces Gabaón ahora muy peligroso, ¿no? Ya va a morir, ¿verdad? ¿No? Pero que ellos, ¿qué hicieron? Ya después de hacer pacto, ¿no? Ya los de Gabaón ya no es solo, está pertenecido. ¿En dónde está pertenecido? En Israel, era en Israel. Con ese pacto tiene derecho. ¿Qué tiene derecho? ¿Sí? Por favor, ayúdenos, 5 reyes está atacando a nosotros, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Josué, ¿sí? Ayúdeme, usted nomás ya va a vivir bien, va a morir nosotros, ayuda, envía rápido. Derecho. Por favor, y envió a las personas. Entonces, escuchando Josué, no, nada que ver ustedes nomás, usted haga. Si pelea y muere, no importa. Así hizo. ¿Cómo hizo? Vamos a ver, Josué, ¿qué hizo pueblo de Israel? Cuando, escuchando de ese mensaje, ya 7, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tenga temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué, ya 9 podemos leer. Ya 9 voy a leer, hermano, ¿no? 9. Luego ustedes 10 pueden leer ya. Primero voy a leer. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Ya 10, 1, 2 y 3. Sí. Leyeron bien, ¿no? Leyeron bien, muy importante leer, ¿no? Sí, entender, ya confirmar. Aunque esta mañana sí, no leyeron, ¿no? Junto todo, ¿no? Uno se leía rápido, otro poco lento, ¿no? Pero sí, pero leyeron todos, ¿verdad, no, hermanos? Ya, versículo 10, versículo 9, ¿qué dice? Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. No durmieron, imagínense. Toda la noche ellos subieron, ¿verdad? ¿No? Para llegar a 5 reyes amorreos, ¿verdad? ¿No? Ya no duerme, ¿cómo puede pelear? ¿Ya usted puede pelear sin dormir? Cuando no duerme al día siguiente, ¿usted trabaja bien? Se queda como zombie, ¿verdad? Zombie. Pero ahí toda la noche ellos, ¿verdad? ¿No? Siguieron, subieron, luego que hirieron todos esos 5 reyes. Versículo 11 leyendo, voy a leer, hermanos. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Beorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Imagínense aquí, cuando llegaron Israel, ¿verdad? ¿No? 6 soldados, los grupos que se unieron, 5 reyes, imagínense, 5 reyes se unieron. Pero ellos están escapando, ¿verdad? ¿No? Israel hiriendo, matando. Pero mirando Dios, ¿verdad? ¿No? Ellos se escapan, ¿no? De ese cielo hizo caer, ¿qué caer? Piedras. Aquí también de repente se cae granizo, ¿no? Muy divertido acá. Chiquitito, ¿no? Pero ahí dice, ¿qué tamaño de granizo se cayó? Grande. Desde arriba Dios uno a uno golpeaba cabeza, ¿cierto? Y mataba a todos. Entonces, los que murieron, ¿verdad? ¿No? De 5 reyes, más era.
a través de granizo, más murieron, más que los soldados de Israel que mataron, más. Aquí vamos a ver una palabra más, ¿no? 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hazel. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ya aquí vamos a ver. Entonces Dios también, estando junto con Israel, desde el cielo mandando piedras de granizo, grandes. Entonces murieron, todos ellos murieron. Entonces José mirando, Dios está con nosotros. Dios también pelea con nosotros, ¿verdad? ¿No? ¿Contra quién? 5 reyes. Josué habló. ¿Qué habló? ¿Qué habló Josué? Mirando al sol habló. ¿Qué habló? No, detente, dice, detente, ¿no? Sol, no se mueva con el la. Dice así, se paró. Sí, luego también, la luna también, en la valle, te quédate, ¿sí? No se mueva. ¿Por qué ya se queda? Porque sigue matando, ¿verdad? No, está venciendo. Nosotros prevaleciendo, cuando oscurece, va a escapar, ¿verdad? No, José habló. Ya se para. Dios se escuchó. Dios escuchando la palabra de Josué, detuvo el sol. La luna también se quedó en las valles. Mientras Josué, pueblo de Israel, ¿qué hace? Todo destruyeron. O sea, aquí vamos a ver. Finalmente, 5 reyes agarraron. Luego mataron. Todo destruyeron. Después de destruir 5 reyes, también 5, ¿sí?, de esas ciudades, versículo 28. Ya, versículo 28. En aquel mismo día tomó Josué. Ya después de matar 5 reyes, todos soldados de Dios, mismo día que dice, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. El mismo día otra vez Maceda todo destruyó. Ni uno se quedó viviente, ¿verdad? No, todos ya mató. Ya, versículo 29. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Limna y peleó contra Limna. Ya 30, podemos leer, hermanos, ustedes, 1, 2, 3. Ya, hermanos, en esa manera, pueblo de Israel, Dios, ¿no? Dios estando junto con Josué, Israel destruyó, todo destruyó. Tierra de Canaán, aún reyes poderosos, grandes ciudades, todo destruyeron, todo, ni uno se quedó, ni uno, imagínense. Como hablamos, los moradores de Gabaón, ellos también era una ciudad grande. Anteriormente estaban juntos con otros reyes, ¿verdad? ¿No? Juntos andaban, caminaban, apoyaban. Pero ya escuchando de Israel sobre Josué, Dios está.
¿Con quién está, hermanos? Josué, Dios, con Dios, ¿no? Dios está. Dios también ayuda, pelea, ¿sí? Con Israel juntos contra sus enemigos. Entonces los de Gabaón, ellos pensaron muchos. Si nosotros quedamos aquí, sí o sí va a morir. Pueblo de Israel viene, también ese Josué viene, va a destruir. ¿Cómo va a ser? Como Jericó, como ay, todo va a morir. Luego pensando, ellos hicieron, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Cómo hizo pactos? Ellos fingieron, ¿cómo fingieron? Como fuera desde lejos, ¿no? Todo engañándose. Entonces Josué, pueblo de Israel, no averiguaron. Ya mirando, qué pobre, ¿verdad? ¿No? Tan lejos, tanto quiere, ¿no? Hacer contrato, ¿no? Pacto con nosotros. Ya ellos también tienen un corazón muy humilde. Hicieron pacto, ¿verdad? Pero después averiguando, cerca vive, cerca. 3 días caminando encontró, era vecino de vecinos. Ellos muy sabios, hermanos. Por eso ellos deberían ser igual que ese, reyes, ser destruidos, fracasados, miserables. Pero entre la lista de 31 reyes de amoreos, no entró, único no entró. ¿Quién no entró? Gabaón no entró, era. Debería morir, debería ser fracasado, ¿verdad, hermanos? Libro de Génesis podemos ver, ya Génesis, poco rápido, capítulo 7 voy a leer. Ya Génesis capítulo 7, versículo 17 voy a leer. Ya, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de ave como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Ya aquí sale Génesis capítulo 7, hermanos. Aquí después de entrar la familia de Noé al arca, comenzó a llover. ¿Cuántos días llovió, hermanos, según la Biblia? 40 días. Entonces 40 días cayéndose como catarata se cayó. Como del abismo de la tierra también explotó como fuente de aguas, ¿verdad? ¿No? A ambos lados. Pero durante 40 días, en corto tiempo, llenaron toda la tierra lleno de agua. Así está explicando, ¿no? Finalmente, aquí el versículo vamos a ver. Ya 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había dejado debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Todos los montes cubiertos, ¿no? Llenaron por el agua, así está escrito, ¿verdad, hermanos? Entre todos los montes, ¿qué montes más altos? Everest, han escuchado, ¿no? 8.800 metros de altura es, 8.800. Entonces, durante 40 días llenó, ¿verdad? ¿No? Todos los montes. Entonces, ese monte más alto, Everest, ¿cuántos metros de altura, hermanos? 8.800. Dividiendo 40 días. Entonces sale un día, ¿cuántos metros de agua llenó? Eso sale, ¿no? ¿Cuánto sale?
Ya no se preocupe, yo ya calculé, ¿sí? Para usted. Un día, 220 metros de altura llovió. Un día. ¿Cuánto metro? 220 metros. Entonces, 220 metros dividimos. Un día, ¿cuántas horas? Eso sabe bien, ¿no? Ya 24 horas. Entonces, 220 metros, 24 horas dividiendo una hora, durante una hora, ¿cuántos metros llovió? Eso podemos saber. ¿Cuántos metros dividiendo? 9 metros. Una hora, 9 metros llovió. Imagínense. Una hora, ¿cuántos metros? 9 metros. Ahora más o menos 3 metros, ¿no? Ese techo, ¿no? Una hora y 9 metros. Muy rápido, ¿verdad? ¿No? Muy rápido. Como una maldición. Algunos dicen, si llueve rápido escapa. ¿Sí? Así puede pensar. Si cuando llueve, sí, rápido, sí, escapando, ¿verdad? ¿No? Pero imagínense, una hora, 9 metros, una velocidad muy rápida. Ese agua más rápido que la gente corre, ¿verdad? ¿No? No se puede, sí, muy rápido. Por eso durante 40 días, rápido llenaron. Luego todos murieron, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿Cuándo se paró entonces agua? ¿Cuándo se paró? ¿Cuándo se paró? Sí, aquí ya vamos a ver versículo 21. ¿Podemos leer 21? Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. 22, hermanos, pueden leer ustedes. 1, 2 y 3. Ya, la Biblia explica. ¿Cuándo se paró la lluvia? Cuando murió todo, era todos. Cuando todavía, ¿sí? Un conejo, ¿sí? Saltando, caminando en la tierra, ¿va a parar? No va a parar. ¿Por qué no va a parar? Que Dios iba a destruir, era todo. Todo iba a destruir. Por eso cuando mirando Dios, no se quedó nada en la tierra, ¿verdad? ¿No? Y se paró. Y 40 días se tardó para matar todos. Esta mañana, en nuestra vida tal vez, hermanos, esa lluvia, sigue alguien. No solamente tiempo de Noé, esa lluvia sigue a alguien. ¿No sigue a ustedes? Esa lluvia sigue. ¿Alguien sigue? Siguiendo se cae. ¿Sí? Sigue. En su vida, en nuestra vida también, hermanos. Esa lluvia, ¿hasta cuándo se cae? ¿Hasta cuándo? Sí, muchos hermanos, aún después de recibir la salvación, ¿verdad? ¿No? Sigue, ¿qué sigue? Sigue esa carne, la carne. Deseo de nosotros, sigue. Mientras siguiendo, la lluvia, ¿qué hará? La lluvia también sigue. Algunos hermanos dicen, ay, pastor, ¿por qué sigue continuamente sucede en mi vida? ¿Por qué sucede tantas dificultades? ¿Por qué sucede tantas dificultades? Esta mañana escuchando, ¿no? Puede entender por qué tantas dificultades sigue. Porque nosotros también seguimos. ¿A quién seguimos? Esa carne, nuestra carne. Seguimos. Dios habló. Si hasta que destruya toda la tierra, no va a parar, ¿verdad? ¿No? Destruyendo todo recién ya paró. Esa mañana también el libro de José, ¿no? Como hemos leído aquí. Esta mañana 5
reyes aún, 5 reyes aún se unieron contra Gabaón. Entonces esa ciudad Gabaón debe ser destruida, era morir todos. Pero ellos se daba cuenta, ¿verdad? ¿No? Sigue nosotros ahí viviendo, aquí, ¿verdad? ¿No? Nosotros uniendo con 5 reyes, ellos van a morir. Nosotros uniremos. ¿Con quién va a unir? Los de Gabaón. Josué, Israel, donde Dios está. Ellos siguieron ahí, ¿verdad? No unieron. Después de unir, juraron con el pueblo de Israel. Aún llegaron enemigos. Un enemigo grande, 5 reyes unieron. Pero los de Gabaón murió, fracasó. ¿Por qué no murió? ¿Por qué no fracasó? Ellos se unieron, ¿verdad? ¿No? Con Josué, con Israel. Nuestra vida también, hermanos, igual era. Si nosotros también seguimos, de nosotros siguiera mis deseos, mi manera, mi gusto era. Entonces continuamente va a llegar como lluvia, ¿verdad? ¿No? Sí, hasta que destruya a todos. Pero igual que como los de Gabaón, dejando, ¿verdad? ¿No? Su tierra, ellos, luego ellos unieron con Josué, con Israel, con el pueblo de Israel. Después de unirse, seguir Josué e Israel, aún viene problemas, pero no es problema de ellos. Después de unirse con Josué, si viene todos los problemas, no de ellos. ¿De quién entonces, hermanos? De Josué ahora, de Israel. Luego Josué va a orar. Israel va a pelear contra enemigos, ¿verdad? No, enemigo de Gabaón. Entonces Gabaón tranquilo era, tranquilo. ¿Quién pelea ahora? 5 reyes, luego ¿quién pelea? Josué pelea. Los de Gabaón, ¿qué hace? ¿Qué hace, hermanos? Sí, Gabaón, solo animando. Fuerza Josué, fuerza Josué, fuerza Josué, va prevaleciendo Josué, ¡wow! Sí, es cierto. Los de Gabaón solo ¿qué hace? Ellos ve, ¿qué ve? Ve, solo ve. Josué ama a nosotros. Israel pelea en vez de nosotros. Después de recibir la salvación, muchos hermanos. Toda la problema que viene, como fuera mi problema, pelea, muchos pelean. Sigue, quiere cuidar. Sigue, quiere vivir. Sigue, pelea. Pero no puede, todo va a fracasar. Pero los de Gabaón, los de Gabaón, muy sabios ellos, muy sabios. ¿Por qué muy sabio? Alianza, ¿verdad? ¿No? Luego ellos toda la vida sirve. ¿A quién sirve? Congregación de Israel. ¿En qué manera sirve? Leñadores, recogiendo leñas. Luego aguaderos, ¿sí? Aguas, ¿sí? Trayendo agua, sirviendo a la congregación. Tal vez, hermanos, los de Gabaón viven su propia vida. Somos, ¿sí?, reyes grandes. Tal vez ellos trabajando, ganando, solucionando puede vivir. Ellos dejaron esa vida. Luego más prefieren. ¿Qué prefieren? Leñadores, luego aguaderos, sirviendo a congregación. Bajo protección de ¿quién? Israel. Dios estando con Israel. Mientras Dios estando trabajando con Josué, los de Gabaón nunca va a fracasar, hermanos. Los de Gabaón jamás va a morir, jamás va a fracasar. Aquí, libro de Josué, un versículo leyendo, ya terminamos, hermanos. Capítulo 10. Capítulo 9. Ya, libro de Josué, capítulo 9, el versículo 22. Y llamándolos, Josué les habló diciendo:
¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora, pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos. Y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios, hermano. Entonces, aparentemente aquí dice, ¿sí? Como malditos, ¿verdad? ¿No? Son malditos. Pero ellos, aunque malditos, pero toda la vida en donde vive, bajo protección, ¿verdad? ¿No? Luego, para Dios vive aquí. Aquí dice, ¿no? Quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios, era versículo 27. 27 juntos vamos a leer, ¿sí? 1, 2 y 3. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores, aguadores, sí, hermanos, ¿sí? Tanto tiempo los de Gabaón vivía ellos para sí mismos, para sí mismos. Una ciudad tan grande, comiendo bien, disfrutando bien. Pero ellos se daban cuenta, en esa vida pronto va a ser destruido aquí. Aquí nadie va a vivir, nadie. Cuando llega el pueblo de Israel, todo va a morir. Ahí murió, ¿sí? Jericó. Ahí murió, ahí murió ¿quién? 31 reyes destruyeron todo, ni uno vivió ahí. Entonces los de Gabaón, ellos dejando de su vida, ¿cierto? ¿No? Luego unieron con Josué, Israel, con Josué y Israel, ¿verdad? ¿No? En esa vida es más feliz, era, bajo protecciones. Hermanos, nosotros también tal vez queremos vivir libremente, ¿verdad? ¿No? Nuestras vidas. Pero mientras, sí, siguiendo nuestro deseo y manera, nosotros también sí o sí va a entrar. ¿A dónde va a entrar? En esa lista de reyes que un tiempo vivía rey, pero ellos fue fracasado, ¿verdad? ¿No? Derrotado, ni una cosa se quedó. Pero esta mañana, hermanos, nosotros sí, unimos. ¿Con quién unimos? Dios, con la iglesia, con siervo que Dios ama, que Dios trabaja, con siervo, uniéndonos, ahí nosotros también toda la vida sirviendo a Dios, sirviendo, ¿verdad? ¿No? Es el evangelio, podemos vivir. Luego no podemos, sí, fracasar. Dios bendiciendo, así Dios va a trabajar con nosotros. Esta mañana hasta aquí nosotros hemos leído, ¿no? Hemos compartido. Si este tiempo, ¿no? Pronto, próxima semana, esta semana que viene, pastor va a llegar. Entonces, pastor Yongguk-pak, su matrimonio junto va a venir. Luego, creo que esta visita es primera visita, ¿cierto, hermano, no? Primera visita aquí en Bolivia. Me recuerdo 2012, ¿no? Aquí en La Paz estábamos preparando campamento aquí en EMI, ¿no? Sí, ahí era el expositor, pastor Yongguk-pak. Pero ese día y no podía llegar, porque en el aeropuerto de Nueva York se canceló, ¿sí? Su vuelo, y no podía venir. Pero ahora, ¿cuántos años? Más de 10 años pasó, ¿no? Ahora primera vez, ¿sí? Llegando a Bolivia. Su matrimonio, luego pastor Gabriel Kim, su matrimonio también mañana van a llegar aquí a La Paz. Pues mañana el lunes en la noche tenemos culto especial, ¿sí? ¿Qué le parece? Sí. Sí, hermanos. Sí, aquí adelante nomás, ¿sí? Amén. Sí, pero atrás no escuchó, ¿sí? Creo que atrás no escucharon. El lunes va a llegar el matrimonio de pastor Gabriel Kim, de director de Argentina, ¿no? Sí, sí, está bien. Entonces el lunes viene, yo quiero hablar eso, ¿sí? Escuche bien hasta último. Por eso mañana, ¿qué va a hacer? Culto especial.
con Pastor Gabriel Kim, ¿no? Nosotros escucharemos, ¿no?, la palabra de Dios a través de Pastor Gabriel Kim. Entonces los hermanos, todos invitando los hermanos, también nuestra familia. Luego desde martes, desde la noche, ¿no?, martes de la noche, 3 noches en la iglesia de Generación de Fuego, en el Alto, ¿verdad?, ¿no?, en el Altos. Entonces vamos a ir a Alto para conquistar, hermanos, ¿sí? Como acá, si ustedes conquistaron todo, ¿no? Hay mucha gente para que escuchen. Entonces hay 3 noches para realizar. Sí, por eso también pido oración, hermanos. Sí. Y primero oramos, ¿no? Orando, luego sí, anuncio tenemos. Dios Padre, desde mañana van a llegar los pastores, ¿no? Primeramente el matrimonio de Pastor Gabriel Kim de Argentina. Llegando, y aquí también la ciudad de La Paz y Poco Altos. Y Dios ayude para que tenga buena salud, no tenga ninguna problemas. Luego también el martes va a llegar el matrimonio de Pastor Yongguk Park, su matrimonio. Primera visita es en Bolivia. Dios Padre, nosotros estamos muy agradecidos. Somos benditos también nuestra ciudad, nuestro país Bolivia. A través de esa visita, es el Evangelio, la palabra de Dios transmitirá toda parte, a través de canales, radios, periódicos, redes sociales. Además, todos los hermanos, recibiendo el corazón de Dios, invitaremos, difundiremos que puedan participar en esta gran campaña evangelística. Dios Padre, también nosotros aquí, La Paz, estamos buscando un lugar más grande, amplios. Dios sí o sí va a dar a nosotros. Esta mañana escuchamos ese siervo de Dios, Josué, y con pueblo de Israel. Aparentemente sus enemigos grandes, altos, fuertes, aunque tan cantidad de soldados uniéndose, llegando contra Israel. Pero como Josué con pueblo de Israel, como Dios estando junto con ellos, no solamente soldados de Israel peleaban, Jehová, Dios mismo peleando, enviando desde cielos piedras grandes como granizo. Ahí destruyeron, hasta el sol parándose, la luna también quedándose en su lugar. Todo el día Dios estando con Israel, con Josué, podía triunfar, podía dar esas vidas tan bendecidas. Dios Padre, nosotros también rápido dejando de nuestros deseos, de nosotros mismos despojando todos. Luego iremos hacia Dios, hacia la palabra de Dios, uniendo con su siervo, con la iglesia. Dios siempre estando con la iglesia, con su siervo, como José, pueblo de Israel. Dios Padre jamás va a fracasar, jamás va a morir. Como llegando tantos problemas, dificultades, pero como triunfó Josué y pueblo de Israel. Dios Padre bendice todos los hermanos, también los pastores que van a llegar. Gracias a Dios, oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermanos, anuncios. Sí, como explicamos, ¿no? Estamos tratando, ¿no?, comprar un lugar inmueble de la iglesia La Paz. Entonces los hermanos todos decidimos, ¿no?, ofrenda decidida ante Dios, cada uno orando a Dios, decidiendo nuestro corazón. Dios sí o sí va a dar. Aparentemente no se ve grande, pero confiando en Dios, uniendo junto con la iglesia, Dios todo va a dar a nosotros. Por eso deseamos, ¿no?, pronto en nuevo lugar. Nosotros hacemos cultos, hacemos seminarios bíblicos. Luego, gran campaña evangelística, ¿no?, en la ciudad de La Paz. Expositores, Pastor Yongguk Park, ¿no? El lugar es Iglesia Generación de Fuego en el Altos. La hora es 7:30 de la noche. Va a empezar durante 3 noches, ¿no?, 28 al 30 de noviembre. Entonces los hermanos pueden invitando todas las personas que escuchen el Evangelio. Y también tenemos, ¿no?,
segunda graduación en el área de régimen penitenciario. En esta vez en la cárcel San Pedro realizaremos, ¿no?, segunda graduación el día 30 de noviembre en la mañana. Entonces ahí el expositor Pastor Yongguk Park, ¿no?, también va a compartir. También, ¿no?, y estamos preparando la visita de los pastores. Ahora no solamente Pastor Yongguk Park, también Pastor Gabriel Kim. Desde ayer está llegando, ¿no?, todos los ministros de Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba, hasta Ribera Alta, toda parte de los ministros ya llegaron aquí en la mañana, ¿no? Todos los ministros de Bolivia también salieron a invitar, ¿no?, los pastores, líderes, para que pastores también participen, ¿no?, en esa gran campaña evangelística. Por eso pedimos, ¿no?, los hermanos ofrenda especial en esta obra, esa preparación de trabajo, ¿no?, obra del Evangelio. Todos los hermanos quieren participar a través de su ofrenda. Su ofrenda usaremos, ¿no?, especialmente esta visita de pastores, luego actividades. Y luego también encuentro intercultural AIWAEP, ¿no?, el año 2024. En Perú, Lima va a realizar encuentro intercultural. La fecha es 28 al 31 de enero, el próximo año, ¿no? Si no hay mucho tiempo, ¿no?, se quedó muy cerca. Entonces estamos invitando que participen. Luego ya cuando terminando, atrás tenemos la mesa de inscripción. Cada mes descuento, más temprano, si puede pagar su entrada con descuentos. Entonces hasta 30 de noviembre será inscripción, ¿no? Sí, este mes, ¿no? Luego siguiente mes, diciembre, otro tarifa de entrada poco más alto. Entonces antes que vayan los hermanos pueden inscribirse. Esta vez como 4,000, ¿no?, personas está preparando. Parque de exposición, un lugar muy amplio en Perú, está preparando toda la noche, concierto con coro Gracia, también ahí nosotros estamos invitando. Luego convocatoria, ¿no?, convocatoria para los maestros de niños de la Escuela Bíblica Soñadores, estamos convocando. Entonces los hermanos desean ser maestro de niños, aprendiendo, luego enseñar a nuestros hijos niños, sembrando desde pequeños, ¿no?, en sus corazones la palabra de Dios. Entonces las inscripciones hasta el 30 de noviembre, mayor informaciones tenemos en la oficina. Todos los hermanos desean, ¿sí?, servir a través de ese área maestro de niños, pueden inscribirse. Luego también invitamos, ¿no?, a los niños al grupo Safari y para danza y academia de inglés. Entonces aprendiendo academia de inglés, luego también después hasta la danza. Los horarios, ¿no?, los martes 2 de la tarde, luego los sábados 10 de la mañana. También mayor informaciones dejamos, ¿no?, en la oficina. Cualquier duda, pregunta, hermanos, puede consultar. Luego, sí, hay anuncios mucho, ¿no?, más, ¿sí? Y Escuela Bíblica Soñadores invita al culto de niños los domingos, ¿no?, 10 de la mañana en la cancha Bombonera, aquí junta vecinal más abajo. Aquí estamos culto de los niños los domingos, pues invitamos, ¿no?, todos los nuestros hijos. Luego también todos los jueves 7:30 de la noche tenemos la predicación dominical con Pastor Ospag. Eso transmitimos en vivo, hermano, a través de Facebook, YouTube y con traducción aymara y quechua. Entonces los hermanos ahí pueden invitar, usar, ¿no?, evangelizar. Luego invitamos, ¿no?, hermanos, todos, esa gran campaña evangelística, ¿sí? Invitamos. Esta noche no hay culto, ¿sí?, de la tarde. Esa tarde, hermano, en vez de culto de la tarde, todos los hermanos, ¿sí?, visitando su familia, ¿sí?, visitando sus familias, personas, nuestra familia, podemos invitar gran campaña evangelística, ¿sí? Todos ya conocen, ¿no?, en qué lugar va a realizar, pero en la tarde culto no hay, ¿sí? Todos visitamos, invitamos nuestra familia, personas.
Luego esta mañana tal vez entre los hermanos primeramente está participando. Ahí primeramente ahora está participando. 2024 IYF World Primera Camp vez. Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, Coro Gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. Los esperamos. ...2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, Coro Gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. Los esperamos.